de lo que sería la última clase que van a tener conmigo, ¿sí? De la última clase de este módulo 4, ¿sí? Ya pudieron acceder al material teórico. ¿Me escuchan bien ahí, no? Ok. Sí, sí, por lo menos Sí, yo te escucho perfecto. bien. Bueno, cualquier cosita me avisa. Ya pudieron acceder al material, si no han podido ojear o leer algo, van a ver que hay cuestiones nuevas, pero hay otras cuestiones que son más de repaso de lo que ya hemos venido viendo, ¿sí? Entonces, esas cositas que tienen que ver con temas que ya vimos en detalle, las vamos a mencionar, pero vamos a tratar de avanzar para poder llegar a ver todo, ya que viene bastante cargadita esta última parte, ¿sí? Bien. Cese del contrato de trabajo. Seguimos hablando en realidad del legajo. Recuerden que en la reunión pasada estuvimos comentando cuáles eran los requisitos que debía tener este legajo, desde cuándo se iniciaba, ¿sí? El legajo de cada uno de los trabajadores, cuáles eran las obligaciones que el empleador tenía en relación al legajo, qué documentación debía tener, ¿sí? Entonces, sobre eso base del legajo, ahora vamos a seguir hablando en relación a, o cómo se relaciona esto con otras temáticas, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa con cuando por alguna razón cesara el contrato de trabajo? ¿Sí? Bueno, es importante que sea cual sea la causa del cese del vínculo entre el empleador y el trabajador, queden en ese legajo, ¿sí? Las constancias pertinentes o toda la documentación de la cual, a partir de la cual pudiera probarse, ¿sí? O pudiera constatarse cuál ha sido la causal de la extinción del vínculo, ¿sí? Entre trabajador y empleador. Yo les había comentado en el primer encuentro que existen diversos tipos de causales por los cuales se puede extinguir la relación entre el empleador y el trabajador. Puede ser por una renuncia voluntaria del trabajador, ¿sí? Que es una decisión unilateral tomada por el trabajador que decide extinguir el contrato. Puede ser por voluntad concurrente de ambas partes, es decir, el empleador y el trabajador se ponen de acuerdo en extinguir el contrato. Puede ser una extinción por justa causa, que ya es una decisión unilateral del empleador, que decide, ¿sí? Voluntariamente extinguir el contrato, pero porque existe una causal, porque existe una razón, ¿sí? Valedera, generalmente basada en algún incumplimiento por parte del trabajador, que le da lugar al empleador a extinguir el contrato de trabajo por justa causa, ¿sí? O la última opción, que es el despido sin causa, ¿sí? El despido sin causa puede ser eh, porque no tenga una causa específica, ¿sí? O porque teniéndola no la exprese, sino que simplemente se le comunica al trabajador que se van a prescindir de sus servicios, sin expresar causa. ¿Para qué nos importará esto de que si hay causa o si no hay causa? Que esto impacte directamente en los conceptos indemnizatorios que le van a corresponder al trabajador, ¿sí? No es lo mismo que un despido con justa causa, porque hay una falta, porque hay un incumplimiento, por otro lado, que de alguna manera justificaría el despido, que un despido arbitrario o un despido sin ninguna causa que no se pueda ser probada o legitimada. Entonces, en este caso, lo que la ley hace es proteger al trabajador de ese tipo de despidos y obviamente en este caso le corresponden otros conceptos indemnizatorios que no le corresponden en el resto de las causales, ¿sí? Bien, lo que quiero decir es, cualquiera sea el motivo que extinga el contrato, todo lo que sirva de medida probatoria debe ser incorporado al legajo. Por ejemplo, si hubo intercambios telegráficos, se mandaron cartodocumentos, se mandaron telegrama de despido, lo que sea que se le entregó el certificado de servicio, ¿sí? Si el empleador hizo la entrega del certificado de servicio, debe ser anexado, ¿sí? Todo eso debe ser parte del legajo, aún no sea la etapa final de la relación de ese trabajador con ese empleado. En cuanto a la modalidad de formación y mantenimiento del legajo, ¿sí? Lo importante del legajo en realidad no es solo crearlo, sino que mantenerlo actualizado a lo largo de todo el vínculo, de todo lo que sea que dure la relación laboral, ¿sí? Generalmente hay personal que se ocupa de eso, específicamente, bueno, en
de manera coordinada y conversar con otros. Y debo tener acceso en el caso de que no esté todo manejado por un solo departamento. Bien, pues ese legajo puede tener distintos tipos de formatos, ¿sí? Puede ser dentro de los más relevantes. Podemos encontrar un formato digital o convencional. Ahí está, de nuevo. Está silencioso su micrófono. Negra, cuidado, Perfecto. Gracias, me agradezco porque yo no me doy cuenta. Bien, decíamos. ¿Qué puede ser? Digital o convencional, perfectamente. Muchas veces en realidad lo que suele hacerse es mantenerlos en el formato convencional y luego de cierto tiempo poder digitalizarlo y guardarlo digitalizado por una cuestión de simplemente de espacio, ¿no? Bien. Otra importante diferenciación son entre los documentos, digo, dentro de los formatos, que pueden ser temporales o permanentes, ¿sí? ¿Cuáles serían aquellos legajos de carácter temporal? Son aquellos que pueden ser devueltos a su trabajador, ¿sí? A solicitud escrita al término de la relación laboral. Si no son reclamados dentro del plazo de 2 años, recién ahí pueden ser eliminados. En cambio, en el segundo de los casos, lo que son los legajos de documentos permanentes, no podrán ser devueltos ni al empleado ni al funcionario al término de la relación laboral, ¿sí? Y otra de las diferencias en relación al personal en sí, del legajo de cada uno de los personales, es diferenciar si este personal está activo o está pasivo, ¿sí? ¿Quiénes serán los que están activos? En todo caso, todos aquellos que se encuentren en ejercicio en condición de nombrados, contratados, designados o destacados. Son pasivos los que ya no se encuentran por alguna razón prestando servicio en ese momento, ¿sí? Que pueden ser jubilados o haya fallecido. Bien. Van a ver que yo les voy a ir saltando bastante porque voy a hacer como hincapié en lo más importante de cada uno de los temas que vamos viendo, ¿sí? Si van siguiendo el apunte, van a ver que empieza lo que sería una especie de repaso o resumen del contenido, ¿sí? Y volvemos a hablar de legajos de empleados, ¿sí? Cómo deben confeccionarse, desde cuándo deben confeccionarse, no desde que la persona, desde que el trabajador ingresa a la empresa, sino mucho antes, ¿sí? Cuando ya se inicia la etapa de reclutamiento por parte de la empresa. Recuerden que la etapa de reclutamiento era cuando salíamos a buscar, ¿sí? Cuando se producía una vacante, yo tenía que dar a conocer, yo hablo desde mí, como si en lugar del empleado. Yo tenía que dar a conocer, ¿sí? Que tenía una vacante y que necesitaba cubrir ese puesto de trabajo. Entonces ahí estaba ingresar la etapa de reclutamiento. Después sí, la etapa de selección, ¿sí? Una vez que yo sabía quiénes eran todos los interesados, entonces nadie podía ver y seleccionar quiénes podrían ser los posibles candidatos en función de las aptitudes o conocimientos que cada uno tuviera o la disponibilidad. Recién después los evaluaban, ¿sí? En virtud de que si ellos eran aptos o no, pero cumplir si podían satisfacer las mismas expectativas. Y recién ya en esa etapa de evaluación también se les solicitaban los análisis clínicos o todo lo que tenía que ver con los análisis
los psicofísicos que sean necesarios, y recién después se producía la incorporación. No obstante eso, el legajo se había armado o iniciado mucho antes. Después van a ver que tienen nuevamente referencia a cuál era la documentación, ¿sí? Que debía de incorporarse, ni bien uno ya celebraba su contrato de trabajo, ingresó a la empresa, la tienen mencionada ahí. Y vuelve a hacer referencia a que ocurre en el caso, por ejemplo, que hubiese algún tipo de inconveniente entre el empleador y el trabajador, o que se trabaja, digamos, basado en un incumplimiento por parte del trabajador, ¿sí? A las directivas impartidas por el empleador. Esto le daba lugar al empleador a la posible aplicación de sanciones, ¿sí? Las sanciones disciplinarias. Recuerden que vimos de qué manera debían comunicarse, cuáles eran los requisitos que debían tener las sanciones para ser válidas, que no fueran arbitrarias por parte del empleador, ¿sí? Después hablamos de la libreta sanitaria, que es un certificado de salud que requiere que los trabajadores deben tener, ¿sí? Donde obviamente consta el estado de salud de ese trabajador, sobre todo si tiene algún tipo de patología o algún tipo de enfermedad para evitar su propagación. Y bueno, y eso entre lo más, y bueno, y lo que hablamos recién, los distintos formatos que pueden llegar a tener el legajo, ¿sí? Esto como una especie de repaso de lo que ya vimos. Vamos ahora a las legislaciones laborales vigentes, ¿sí? No hablamos de otra cosa que las leyes que hoy en nuestro país, ¿sí? Están vigentes en materia laboral, ¿sí? En materia de trabajo. Bien, la ley de contrato de trabajo es la que iniciamos hablando desde el principio, ¿sí? Yo se los mencioné desde el principio. ¿Qué regula la ley de contrato de trabajo? Todo lo referente a la relación entre el empleador y el trabajador, ¿sí? Que tiene como ámbito, que se aplica, digamos, desde el inicio de la relación laboral hasta que culmine esa relación laboral, y que es aplicable a todos los vínculos, salvo todo lo que hace, digamos, todos los vínculos en relación de dependencia, salvo, excepto la administración pública, sea a nivel nacional, provincial o municipal, salvo los trabajadores de servicio doméstico y los trabajadores agrarios, que tienen una normativa particular, ¿sí? Tienen leyes especiales que regulan específicamente lo que hace el trabajo agrario y lo que hace el trabajo doméstico, ¿sí? Todo lo demás que sea en relación de dependencia, un vínculo en relación de dependencia entre trabajador y empleador, que no sea donde el empleador sea la administración pública, van a regirse por la ley de contrato de trabajo, que es esta ley 2744. Bien, esta ley es la que define al trabajo como toda actividad lícita que se preste en favor de otra persona que la va a dirigir y que va a pagar una remuneración, ¿sí? Esto lo vimos también en el segundo encuentro. Se entiende actividad lícita es toda aquella actividad productiva y creadora del hombre, ¿sí? Y yo les hacía hincapié en que esta cuestión de que tiene que ser necesariamente una actividad lícita y una actividad no prohibida, digo. El objeto del contrato, cuál va a ser la actividad desarrollada por ese trabajador, nunca va a poder ser algo ilícito, ¿sí? Y nunca va a poder ser algo prohibido, algo que en ese momento el trabajador no puede realizar, ¿sí? Entonces ponía el ejemplo de la mujer embarazada prestando servicios durante el tiempo que la ley le prohíbe trabajar, por ejemplo. Bien. En ese sentido también es importante lo que dice la ley respecto de que los empleadores deben llevar otro libro especial, sí, un libro, además de que deben llevar en cuanto a lo contable, pero un libro especial registrado y rubricado donde consten no solo todos los datos que hacen a ese empleador, sino también todos los datos precisos del vínculo que tiene con el trabajador, ¿sí? Su fecha de ingreso, las remuneraciones que tiene asignadas, si cobra o no cobra asignaciones familiares, ¿sí? Y esa información tiene carácter de obligatoria y por lo tanto no puede ser modificada, no puede ser tachada, ¿sí? No puede ser, digamos, no puede alterarse, sino teniendo la anuencia, en todo caso, si hay alguna que hacer una corrección, siempre tengo que tener, en todo caso, el visto bueno del trabajador y se salvará como se salvan todo este tipo de libros, ¿sí? Bien, después, esta ley de contrato de trabajo
es la que determina cuáles son los tipos de contratos de trabajo que tenemos, que la mayoría los vimos en el encuentro pasado. ¿Sí? Recuerden que hablábamos de en la regla general del contrato por tiempo indeterminado, por un lado, y por otro lado, lo que eran las excepciones, ¿sí? Que estaba el contrato de fijo, el contrato de trabajo eventual, ¿sí? El contrato de temporada, todas estas eran las excepciones. El principio general era el contrato por tiempo indeterminado, que tenía la característica además que podría ser por tiempo parcial, ¿sí? ¿Cuándo era un contrato por tiempo parcial? Era, como todo contrato por tiempo indeterminado, no sé cuándo inicia, no sé cuándo termina, pero tiene la particularidad de que el trabajador trabaja o se obliga a prestar servicio durante un determinado número de horas, día o a la semana, pero que siempre va a ser inferior a las 2/3 partes de lo que es una jornada legal de trabajo, ¿sí? Y que por lo tanto, el pago o la remuneración de ese tipo de jornada a tiempo parcial tiene que ser proporcional a la remuneración que recibiría el mismo trabajador que trabaja en una jornada legal completa, ¿sí? En proporción a las horas. Si las horas superan las 2/3 partes, ¿sí? De la jornada legal, aunque lo supere por una hora, y no llegue a la jornada legal, pero superando las 2/3 partes, tomada como una jornada legal de trabajo, y por lo tanto le corresponde esa remuneración, ¿sí? Y una característica particular que tenía este tipo de contratos era esta cuestión de que los trabajadores no podían cumplir horas extras, ¿sí? Y que bueno, los aportes y contribuciones que le corresponden a estos trabajadores siempre va a ser los mismos que se tratase de un trabajador a tiempo completo, ¿sí? No es que los aportes y contribuciones van a ser proporcional a las horas trabajadas o al salario trabajado, sino que ahí sí se toma en cuenta como si se tratase de una jornada legal. Bien, después, esto muy rápido porque siento que ya está explicado simplemente para avanzar en el apunte. Otra cuestión establecida en esta ley de contrato de trabajo que estamos viendo ahora es el periodo de prueba, ¿sí? Periodo de prueba que tiene todo contrato por tiempo indeterminado, ¿sí? Esta cuestión de que los 3 primeros meses todos los contratos de trabajo se presumen o se juzgan celebrados a prueba, por lo tanto, cualquiera de las partes va a poder extinguir el contrato de trabajo sin expresión de causa, o sin necesidad de expresar causa, y sin que se deba por ello ningún tipo de indemnización. ¿Cuáles son las características o las reglas particulares o específicas de este periodo de prueba? Primero que, obviamente, el empleador no podía o no puede contratar al mismo trabajador más de una vez utilizando este periodo de prueba, ¿sí? Se entiende que si ya lo contrató una vez y estuvo durante los 3 meses, se entiende que de contratarlo nuevamente ya ha renunciado a ese periodo de prueba. El empleador debe registrar al trabajador que comienza, al momento que comienza la relación laboral, no al momento que se pasan los 3 meses, ¿sí? Porque este contrato se juzga celebrado desde el inicio, independientemente de la posibilidad de extinción en ese plazo, ¿sí? El uso abusivo del periodo de prueba, que es esta cuestión de ir contratando diversos empleados por el plazo de 3 meses, despedirlos sin justa causa y sin indemnización, después volver a contratar a otros, esto sería el uso abusivo, es sancionado. Las partes tienen los derechos y obligaciones que tienen durante toda la relación laboral, no es que porque haya este periodo tenga características particulares, sino que se juzga celebrado como si fuese un contrato normal y habitual. Las partes están obligadas a los pagos de aportes y contribuciones de la seguridad social, en ese sentido, los trabajadores se les descuentan esos conceptos y deben ser abonados por el empleador. El trabajador tiene derecho a todas las prestaciones a las que pueda acudir en el caso de algún accidente o enfermedad en el campo de trabajo. Se computa como tiempo de servicio, ¿sí? Es entre las características más importantes. Disculpenme que estoy haciendo el teléfono, pero por ahí... Bien, avanzamos en la ley de riesgo de trabajo, ¿sí? La ley 24.557, que es una ley que tenemos vigente también, obviamente, en materia laboral. ¿Qué es importante de esta ley? Entender cuáles son los objetivos que tiene la ley de riesgo de trabajo.
Por un lado, reducir la siniestralidad laboral a través de la prevención de los riesgos derivados del trabajo. Reparar los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, incluyendo la rehabilitación del trabajador damnificado. Promover la recalificación y la recolocación de los trabajadores damnificados. Promover la negociación colectiva laboral para la mejora de las medidas de prevención y de las prestaciones reparadoras. A ver, situémonos en una cuestión de hecho percoherente de esto. Estamos hablando de una ley que regula de qué manera se va a cubrir o de qué manera se va a llevar a cabo o se va a proceder en el caso de que uno de los trabajadores ¿sí? sufra algún accidente de trabajo o alguna enfermedad profesional. ¿Sí? Es decir, ¿de qué manera se acude? ¿Sigue el empleado? ¿Qué pasa con ese trabajador que no se puede presentar a trabajar? ¿Qué pasa si no se puede presentar a trabajar por 10 días o si no se puede presentar a trabajar por 2 años? ¿Qué pasa si sufre algún tipo de incapacidad? ¿Qué pasa con el pago de la remuneración? ¿Se debe hacer cargo el empleador? Bueno, sí, esta ley lo que hace justamente es regular todo ese tipo de cuestiones. ¿Qué es lo que ocurre o cómo debe procederse en el caso de que un trabajador independiente tenga algún tipo de enfermedad o accidente vinculado al trabajo? ¿Sí? Entonces, no solo de qué manera se va a proceder, sino que busca también reducir todo tipo de siniestro laboral, evitar que el trabajador llegue a tener algún tipo de contingencia que le impida trabajar, tratando de obviamente tomar todo tipo de precauciones para prevenir este tipo de accidentes. ¿Sí? Bien, accidente de trabajo. Acá tenemos la definición de accidente, no falta la de enfermedad, pero bueno. ¿Qué es un accidente de trabajo? Se considera accidente de trabajo a todo acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo, siempre y cuando el damnificado no hubiera interrumpido o alterado dicho trayecto por causas ajenas al trabajo. ¿Sí? En realidad, la ley de riesgo de trabajo cubre no solo los accidentes de trabajo, sino que también las enfermedades profesionales. ¿Sí? ¿Cuáles son los accidentes? Justamente esto. Cualquier tipo de acontecimiento súbito, algo que me ocurrió de manera violenta y que tiene un vínculo directo con el trabajo. O sea, porque me ocurrió mientras yo estaba en el trabajo, en ocasión de trabajo, o lo que se llama los accidentes in itinere, que son aquellos que ocurren desde el trayecto, desde que yo voy desde mi casa al trabajo o desde el lugar de trabajo hacia mi domicilio. ¿Sí? Dice, siempre y cuando el damnificado no hubiera interrumpido o alterado dicho trayecto por causas ajenas al trabajo. Obviamente, si yo salgo del trabajo a las 6 de la tarde y llego a mi casa, que queda a 5 cuadras, a las 8 de la noche, y no voy a poder decir probablemente que el accidente esté vinculado con el trabajo, porque hace 2 horas que salí del trabajo. ¿Sí? Entonces, siempre tiene que haber una relación causal ahí entre, si es en el trayecto, en el camino, tendré que probar, en todo caso, que ha sido en el camino, en el mismo horario prudente que tenía que estar relacionado directamente con mi horario de salida de trabajo o que me estaba dirigiendo el trabajo. ¿Sí? En el caso de las enfermedades profesionales, son patologías que empieza a sufrir el trabajador y que están también vinculadas directamente al lugar de trabajo, y que se relacionan directamente con la actividad que desarrolla. En todo caso, deberé probar en ese sentido que de no trabajar ahí, en ese lugar, no hubiese de ninguna otra manera haber contraído ese tipo de enfermedad. ¿Sí? Por ahí es común en aquellas enfermedades o en trabajos, en actividades donde uno expone su salud, ¿sí? Se trabaja, por ejemplo, con agroquímicos, se trabaja con sustancias que podrían de alguna manera causarme un tipo de patología, ¿sí? Entonces, en este caso, yo, este trabajador, probando que la enfermedad que tiene se lo ha tomado o a raíz o tiene un vínculo directo con la tarea que desarrolla, esa enfermedad será una enfermedad de trabajo, ¿sí? Una enfermedad profesional, que por lo tanto deberá cubrir la aseguradora de riesgo de trabajo. Bien.
Esperen que me paré un poco por donde va. Bien. Dentro de las incapacidades laborales, ¿sí? Yo debo distinguir por un lado lo que es una incapacidad temporaria de lo que es una incapacidad permanente. ¿Sí? La incapacidad temporaria es cuando, a raíz de cualquier acontecimiento, ¿sí?, que le ocurra al trabajador, no puede cumplir temporalmente con las actividades que está realizando. ¿Sí? No se puede presentar a trabajar, no puede prestar tareas temporariamente por una incapacidad que ha sufrido a raíz de un accidente. ¿Sí? No sé, no se me puede ocurrir ahora. Me apreté un dedo, no sé, con algo. No puedo presentar, no puedo prestar tareas. Supongamos que trabaje en algo donde, o me pasó algo en la muñeca, ¿sí? Recuerden que esto siempre vinculado a cuestiones de trabajo. Porque si es porque me quebré la muñeca en mi casa limpiando la alacena, no va a ser una enfermedad o no va a ser un accidente de trabajo, va a ser un accidente inculpable. Bien, la incapacidad permanente existe cuando el daño sufrido por el trabajador le ocasiona una disminución permanente en su capacidad de trabajo. ¿Sí? Ya no es, ay, me pasó algo que temporariamente no voy a poder ir a trabajar, ¿sí? Sino que hay una incapacidad permanente. Yo tengo un daño, por lo cual de manera permanente va a disminuir mi capacidad de trabajo. ¿Sí? Bien. Es importante saber que en este tipo de incapacidad, la incapacidad permanente, si esa capacidad, si la reducción de la capacidad va a ser considerada total cuando sea mayor al 66% de reducción, ¿sí? Cuando se supere el 66% de la incapacidad, se considera una incapacidad permanente total. Ahora, si la disminución de la incapacidad es menor al 66%, entonces va a ser una incapacidad permanente parcial, ¿sí? Así lo determina esta ley que estamos viendo ahora. ¿Qué pasa? Bueno, esto se los voy a explicar así medio rapidito, pero lo vamos a ver. ¿Qué pasa cuando, en cuanto a los cálculos, digamos, cuántos son los montos indemnizatorios que debe percibir un trabajador que tenía un tipo de incapacidad? Si se trata de una incapacidad permanente parcial, ¿sí? Y mientras dure la provisionalidad, es decir, mientras sea provisorio esa incapacidad permanente parcial, sea definitivo, ¿sí? Mientras sea provisorio, el damnificado, es decir, el trabajador, va a percibir una prestación de pago mensual, ¿sí?, cuya cuantía será igual al valor de base, al ingreso básico, ¿sí?, mensual, multiplicado por el porcentaje de la incapacidad, ¿sí?, además de las asignaciones familiares y todos los otros conceptos que debe percibir. ¿Esto lo va a cobrar hasta cuándo? Hasta que esa declaración de incapacidad, hasta que esta incapacidad permanente parcial sea definitiva. ¿Sí? Mientras sea transitorio, va a cobrar, puede llegar a cobrar este concepto. Ahora, una vez que esa incapacidad permanente parcial, provisoria o transitoria, se declara definitiva, ¿sí?, hay que tener en cuenta que cuando el porcentaje de la incapacidad sea igual o inferior, ¿sí?, al 50%, va a recibir un pago único que se calcula de la siguiente manera. El ingreso básico de ese trabajador multiplicado por 53, ¿sí?, eso multiplicado por el porcentaje de la incapacidad que yo tenía ese trabajador, y eso multiplicado por un coeficiente, ¿sí?, que se saca de multiplicar 65 por la edad del trabajador, ¿sí? Esto a los fines informativos, para que lo sepan. ¿De qué manera está dispuesto esto? La ley lo dispone así, con estos valores, ¿sí? No es esto es una cuestión que se aplica de esta manera porque la ley lo establece de esta manera, ¿sí? Bien, cuando el porcentaje de la incapacidad sea superior al 50%, ¿sí?, e inferior al 66%, por supuesto es mayor al 66%, sería total, estamos hablando siempre de una incapacidad laboral
permanente, parcial, definitiva, ¿sí? En este caso, va a recibir una renta periódica, ya no es un pago único, ¿sí? Sino que es una renta periódica que se va a basar en el ingreso básico de esta persona multiplicado por el porcentaje de la incapacidad, ¿sí? Esto va a pagar periódicamente. ¿Hasta cuándo? Obviamente hasta que esta persona pueda acceder a la jubilación. Entonces, ¿sí? Y a ese monto se le suma un pago único de 80.000 pesos. Es importante destacar que, independientemente, a ver chicos, esto lo tiene de que sepan de que si por un accidente, que es lo que a mí me interesa que quede claro, si por un accidente o una enfermedad que tenga vínculo directo y que tenga una relación directa con el trabajo, es decir, que ese trabajador no lo hubiese sufrido de ninguna otra manera, que no hubiese sido que estaba trabajando o que estaba yendo al trabajo o que estaba volviendo del trabajo, ¿sí? Lo que hace esta ley es cubrir ese tipo de contingencias, ¿sí? Ya no se va a hacer cargo el empleador, sino que se hace cargo las aseguradoras de riesgo de trabajo. Y eso es lo que a mí me interesa que sepan, que lo que quede claro el concepto. Que si debido a ese accidente, ese trabajador sufre un tipo de incapacidad, ¿sí? Dependiendo del porcentaje que alcance esa incapacidad, va a recibir o percibir determinados montos que van a ir variando, ¿sí? Pero lo importante es eso, no es que el trabajador tiene un accidente en el trabajo, no puede trabajar, no cobra remuneración, encima queda incapacitado para... Está cubierto el trabajador desde ese lugar, y eso es lo que me importa que sepa. No solo en lo que hace a prestaciones dinerarias, sino que también a prestaciones en especie, ¿sí? A todo lo que tiene que ver con asistencia médica, farmacéutica, prótesis, ortopedia. Se supone que el trabajador no tiene que tener ningún tipo de gasto, ¿sí? Y hacer las cuestiones básicas para poder atender a esta enfermedad o a este accidente que yo he tenido en el ámbito del trabajo. Obviamente, ¿quiénes son los encargados de determinar estas cuestiones de, bueno, cuántos días necesita, a qué se debe o no se debe, tiene vínculo o no tiene vínculo con el trabajo, resulta incapacitado o no resulta incapacitado, cuál es el porcentaje? Es comisiones médicas, ¿sí? No es ni el empleador ni el resto de los trabajadores los que van a determinar esto, sino que son expertos, médicos, juntas médicas que determinan estas cuestiones y en función de eso, obviamente, continúa todo el procedimiento. Es importante saber que en relación a este tipo de contingencias que pueden ocurrir en el ámbito de trabajo, todos los empleadores deben obligatoriamente, ¿sí? Pueden obtener un régimen de autoseguro, ¿sí? Y en caso de que no lo tengan, sí, obligatoriamente afiliarse a una aseguradora de riesgo de trabajo, ¿sí? Que van a ser justamente las que van a intervenir y las que van a cubrir este tipo de contingencias que puedan sufrir sus dependientes o sus trabajadores, ¿sí? Bien. Bien, en cuanto a las aseguradoras de riesgo de trabajo, deben denunciar siempre ante la Superintendencia de Riesgo de Trabajo los incumplimientos de sus afiliados de las normas de higiene y seguridad del trabajo, incluido el plan de mejoramiento. Tendrán acceso a la información necesaria para cumplir con las prestaciones de la Ley de Riesgo de Trabajo, promoverán la prevención, informando a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo acerca de los planes y programas ejecutivos de las empresas, mantendrán un registro de siniestrabilidad por establecimiento, informarán a los interesados acerca de la composición de la entidad, de sus balances, de su régimen de alícuotas y demás elementos que determinen la reglamentación. No podrán fijar cuotas en violación de las normas de la Ley de Riesgo de Trabajo ni destinar recursos a objetos distintos a los previstos. No podrán realizar exámenes psicofísicos a los trabajadores con carácter previo a la celebración de un contrato de fricción. En cuanto a los empleadores, los mismos recibirán información de la aseguradora de riesgo de trabajo respecto del régimen de alícuotas y de las prestaciones, así como del asesoramiento en materia de prevención de riesgos. Notificarán a los trabajadores acerca de la identidad de la aseguradora de riesgo de trabajo a la que se encuentran afiliados. Denunciarán a la RT y a la superintendencia los accidentes y enfermedades profesionales que se produzcan en sus establecimientos. Cumplirán con las normas de higiene y seguridad, incluido el plan de mejoramiento, mantendrán un registro de siniestrabilidad por establecimiento. Y desde el punto de vista de los trabajadores, recibirán de su empleador información y capacitación en materia de prevención de riesgo de trabajo, debiendo participar en las acciones preventivas,
Cumplirán con las normas de higiene y seguridad, incluido el plan de mejoramiento, así como las medidas de recalificación profesional. Informarán al empleador los hechos que conozcan relacionados con los riesgos de trabajo, se someterán a los exámenes médicos y a los tratamientos de rehabilitación, obviamente en caso de haber tenido un tipo de accidente o enfermedad, y denunciarán ante el empleador los accidentes de enfermedades profesionales que surjan. ¿Sí? Bien. Otras 3 leyes que vamos a ver así medio rapidito en cuanto a lo que hace a la normativa vigente, si recuerdan, ¿cuál es la legislación vigente? La normativa vigente en materia laboral. Está la de ley del sueldo anual complementario, la del descanso semanal y la ley de feriados nacionales. Ley de sueldo anual complementario, ya vimos que era el SAC, ¿sí? Hay distintas maneras de definirlo, pero está el salario número 13, suelen decir algunos, ¿sí? Que se percibe en 2 cuotas, ¿sí? Pero que se genera o se le venga a diario, y que se paga a mitad de año, al 30 de junio, y al 31 de diciembre, o es de vengado en realidad para ese fecha. Yo les había comentado que en realidad tiene un origen bajo la costumbre, digamos, que al principio se entregaba como un premio a fin de año, y que después se reglamentó con esta ley, y que obviamente es obligatorio. Ningún empleador puede referirle a su trabajador que no le corresponde sueldo anual complementario. No le corresponde ese monto porque es una obligación, está establecido por ley y es obligatorio. Esta particularidad que se decía que por ser un concepto que se devenga a diario, ¿sí? En caso de que cualquiera sea la causal de extinción del contrato, ¿sí? Aún siendo cuando el trabajador renuncie, ¿sí? Cualquiera sea la causal que extinga el contrato, ese trabajador tiene derecho a un concepto que se llama SAC proporcional, ¿sí? Es decir, a cobrar el sueldo anual complementario que devengué desde la última vez que lo cobré, ¿sí? Hasta el día que se extingue el contrato. Eso se calcula y es un concepto indemnizable. Bien, la ley de descanso semanal, dice ley 18.204. Dice esta ley, establece que en todo el territorio nacional queda prohibido el trabajo desde las 13 horas del día sábado hasta las 24 horas del día domingo. Es decir, ningún trabajador debería trabajar en una jornada normal y habitual de trabajo, debería trabajar después del sábado a las 13 horas hasta el domingo a las 0 horas. ¿Sí? Obviamente quedan exceptuadas todas aquellas actividades que se desarrollen, ¿sí? Perdón. Obviamente quedan exceptuadas todas aquellas actividades que necesariamente se deban desempeñar en esos horarios. ¿Sí? Los supermercados acá que están abiertos de lunes a lunes, como pueden ser trabajadores que están trabajando el sábado a la tarde. Bien, porque ahí dice que queda prohibido, pero también dice que quedan exceptuadas ciertas actividades, y que en todo caso, ¿sí? Quienes trabajen luego de sábado a las 13 horas, o el domingo inclusive, eso se pagará como hora extra, ¿sí? Se computará como hora extra al momento de ser remunerado, y además esos trabajadores tendrán derecho, ¿sí? A un franco compensatorio que debiera de tomarse a la semana siguiente de haber trabajado. ¿Por qué? Porque la finalidad es que el trabajador descanse, digo, independientemente de que se le pueda que haya trabajadores que prefieran trabajar el fin de semana porque es más tranquilo, porque no les molesta, porque lo cobra doble, por lo que sea. La finalidad de esta ley es que ese trabajador descanse un día a la semana, ¿sí? Entonces, esta obligación de alguna manera de otorgarle ese descanso que no le otorgó durante el fin de semana porque tuvo que trabajar, a la semana siguiente. Y en cuanto a la ley de feriados nacionales, la ley 21329, es una ley que determina cada uno de los feriados y días no laborables que hay en el año calendario en nuestro país.
para qué nos interesará esto de los periodos nacionales. Primero que, obviamente, que es una ley a la que se le van incorporando o anexando otras leyes en la medida en que aparezcan periodos nuevos, ¿sí? Que nos ha ocurrido en los últimos años. O sea que no es una ley que sea inmutable, sino que sí, obviamente, hay fechas que ya están establecidas así, pero con posibilidad de que se puedan incorporar nuevas. ¿Para qué nos importa esto de los feriados? Porque los días que son declarados feriados nacionales, ese trabajador no debe trabajar, tiene prohibido trabajar, y vamos otra vez a lo mismo de la ley del descanso semanal. Si por alguna razón la actividad propia que desarrolla ese trabajador lo requiere, ¿sí? Para trabajar ese día, también sí, un día que se esté pagado. Distintos son los días no laborables. La ley hace referencia entre los periodos nacionales, que es un día que es prohibido trabajar, de los días no laborables. Los días no laborables son, es a voluntad del empleador decidir si se trabaja o no se trabaja, ¿sí? Un jueves santo. Se trabaja, no se abona doble con ninguna otra particularidad, pero si el empleador decidiera de repente no trabajarlo, un día de descanso se tiene trabajado, ¿sí? Bien. Ley de empleo. Repito, no sé cómo vamos con ahora. Bien. Lo vamos a hacer muy rapidito. Esta ley de empleo, la ley 24.013, ¿cuáles son algunos de sus objetivos? Promover la creación del empleo productivo a través de distintas acciones o instrumentos contenidos en las diferentes políticas del gobierno nacional, así como a través de programas y medidas específicas del empleo. Prevenir y regular las repercusiones de los procesos de reconversión productiva y de reforma. Inducir la transferencia de las personas ocupadas en actividades urbanas o rurales de búsqueda rurales de baja productividad e ingresos a otras actividades de mayor productividad. Sí, es una ley, a ver, que tiene una política de empleo, de realizar todo tipo de acciones que tiendan a promover de alguna manera el empleo en los trabajadores, en aquellos trabajadores que se encuentran desocupados, ¿sí? O que se encuentren trabajando para que puedan trabajar de una manera más favorable, ¿sí? Esa es la finalidad última, y obviamente evitar todo lo que tiene que ver con el empleo no registrado. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando el empleo no registrado es el trabajo negro? ¿Sí? ¿De qué manera evitar que los empleadores contraten o tengan a personas trabajando bajo su dependencia, pero sin registrarlo como corresponde? Bueno, van a ver que en el apunte les refiere, a ver, ¿qué pasa cuando el empleado, cuando el trabajador no está registrado? ¿Qué pasa cuando está registrado, pero está registrado con una fecha posterior a la que en realidad ingresó? ¿Sí? ¿De qué manera lo puede sancionar el empleador por estas acciones? Y de qué manera se puede indemnizar al trabajador a raíz de eso, y que obviamente lo perjudica. O, por ejemplo, en el caso de que el trabajador esté registrado, pero con una remuneración mucho menor a la que percibe. ¿Sí? Entonces, también lo perjudica porque lo perjudica en lo que hace a las retenciones de aportes y contribuciones. Entonces, en este caso, también explica de qué manera esto puede ser sancionado el empleador y retribuido el trabajador. Bien. Voy a pasar a la ley final. Ley de higiene y seguridad en el trabajo. Bien. Otra ley vigente, ¿sí? La ley 19.587. ¿Qué es esto de la ley de seguridad, de higiene y seguridad en el trabajo? Cada una de las disposiciones o cada una de las normativas que establece esta ley se van a aplicar a todos los establecimientos y explotaciones, persigan o no fines de lucro, cualquiera sea la naturaleza económica de la actividad, el medio donde ellos se ejecuten, el carácter de los centros y puestos de trabajo y la índole de las maquinarias, elementos, dispositivos o procedimientos que se utilicen a adoptar. O sea, es una ley
bastante amplia en cuanto a su ámbito de aplicación, ¿sí? No me importa si se está realizando, no me importan las características del establecimiento, no me importa si tiene o no tiene fines de lucro, no me importa cuál es la naturaleza de la actividad, no me importa cuáles sean los instrumentos de trabajo o la maquinaria de trabajo que se utilice, ¿sí? Cualquiera sea, va a tener que aplicarse o va a tener que adaptarse a lo que dispone esta ley de seguridad, ¿sí? La higiene y seguridad. Bien. Les refiere el apunte específicamente. Se conceptualiza bajo los nombres de establecimiento, explotación, centro de trabajo o puesto de trabajo a todo ámbito o todo lugar, ¿sí? Donde se realicen tareas, ¿sí? Sí, donde yo tenga personas trabajando, ¿sí? No hace referencia a una empresa determinada ni una organización determinada ni que tenga que cumplir determinados requisitos, ¿sí? En todo lugar, cualquiera sea el ámbito donde yo tenga dependientes, donde tenga personas trabajando en relación de dependencia. Entonces, comprende todo tipo de normas técnicas y medidas sanitarias precautorias. ¿Qué significa esto? Que tienden a prevenir, ¿sí? De tutela o de cualquier otra índole que tenga por objeto proteger la vida, preservar y mantener la integridad psicofísica de los trabajadores, prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos de los distintos centros o puestos de trabajo y estimular y desarrollar una actividad positiva respecto de la prevención de los accidentes o enfermedades que puedan derivarse en la actividad laboral. Bien. ¿Qué es importante definir estas cuestiones? A ver, chicos, estamos hablando de una normativa que lo que buscan básicamente es obligarlo al empleador a cumplir con ciertas medidas, tener ciertas herramientas, adaptarse a ciertas normativas de higiene y seguridad con la finalidad última de proteger al trabajador. Dice, no solamente proteger al trabajador físicamente, sino psicológicamente también. Es decir, yo de alguna manera le estoy diciendo al empleador, bueno, usted va a tener dependientes trabajando en su establecimiento o en su lugar de trabajo, donde sea, tiene que cumplir con esta normativa. ¿Para qué? Para evitar que ese trabajador sufra algún tipo de accidente, sufra algún tipo de enfermedad, ¿sí? Se vea alterado, o tratar de hacer que el ámbito en el que se vaya a desarrollar ese trabajador sea más óptimo, ¿sí? Por lo menos en el tiempo en el que tiene que permanecer allí. Bien. ¿Qué es dentro de todo? De acuerdo a la reglamentación referida a las condiciones de higiene de los ambientes de trabajo, se debe considerar todas las características de diseño de plantas industriales, establecimientos locales, centros y puestos de trabajo, maquinarias, equipos y procedimientos seguidos en el trabajo. Los factores físicos, ventilación, temperatura, carga térmica, presión, humedad, iluminación, ruido, ¿sí? Temas relacionados a la contaminación ambiental, protección de máquinas, instalaciones, artefactos, instalaciones eléctricas, equipo de protección individual de los trabajadores, prevención de accidentes de trabajo y enfermedades de trabajo, identificación y rotulado de sustancias nocivas, señalamiento de lugares peligrosos. Es decir, todas estas son cuestiones a las que el empleador debe atender obligatoriamente, ¿sí? Todo empleador debe adoptar y poner en práctica las medidas adecuadas de higiene y seguridad para proteger la vida y la integridad de los trabajadores. Especialmente lo que hace a lo relativo a la colocación, la construcción, adaptación, instalación y equipamiento de edificios y lugares de trabajo en condiciones ambientales y sanitarias adecuadas, ¿sí? La colocación y mantenimiento de resguardos y protectores de máquinas y de todo género de instalaciones con los dispositivos de higiene y seguridad que la mejor técnica aconseje al suministro y mantenimiento de los equipos de protección personal de las operaciones y procesos de trabajo, ¿sí? Bien, esto se lo voy a dejar para que lo lean ustedes para no hacerlo más extenso. Son todas las obligaciones que tiene el empleador para cumplir con todo lo que hace la normativa de higiene y seguridad, ¿sí? Y por otro lado, ¿a qué se encuentra también, no solo en contrapartida de lo que debe hacer el empleador, sino como contrapartida de ello, con qué debe cumplir el trabajador, ¿sí? Están obligados a cumplir con las normas de higiene y seguridad y con las recomendaciones que se les formulen referentes a las obligaciones de uso, conservación y cuidado del equipo de protección personal y de los propios
de las maquinarias, operaciones y procesos de trabajo, a ver, de nada me sirve que me den, a mí como trabajador, todo un atuendo que sea necesario e indispensable para que yo pueda trabajar seguro, ¿sí? Que me den casco, que me den audífonos, que me den lentes, que me den la ropa adecuada, y yo como trabajador no lo voy a cuidar, no lo voy a usar porque me molesta, porque me resulta incómodo, porque me canso, porque me da calor, ¿sí? Entonces, el empleador tiene la obligación de cumplir con todas estas cuestiones, el trabajador de adaptarse, ¿sí? Bien. Someterse, el trabajador debe también someterse a los exámenes médicos, preventivos o periódicos y cumplir con las prescripciones e indicaciones que a tal efecto se le formulen, cuidar los avisos y carteles que indiquen medidas de higiene y seguridad y observar sus prescripciones y colaborar en la organización de programas de formación y educación en materia de higiene y seguridad, y asistir obviamente a todos los cursos que se dictaren durante las horas el tiempo de trabajo, ¿sí? Es común que los trabajadores suelan, o debiera de ser común que suelen tener capacitaciones en materia de seguridad e higiene para aprender ellos, que obviamente van como principales beneficiados, que aprenden a trabajar en condiciones seguras, ¿sí? En condiciones óptimas para la tarea que desarrollan, independientemente de las obligaciones que tenga el empleador, ¿sí? De cumplir con las mismas. Hacer un segundo que si no me desaparece. Bueno. Esto sería, chicos, a grandes rasgos, esta última unidad, ¿sí? Van a ver que cuando lean esta última parte, o por lo menos más o menos se las he dividido así, van a ver que hay muchas cuestiones que son bastante por ahí, se reiteran bastante, ¿sí? Y que son temas que ya los hemos visto en los encuentros anteriores, todo lo que hace por ahí a las modalidades de los contratos, esta cuestión de los contratos por tiempo indeterminado, el periodo de prueba, ¿sí? Por ejemplo. Todo lo que hace a los legajos, la manera en la que deben confeccionarse, cuáles son las obligaciones que debe cumplir el empleador y demás. Son todos temas que ya hemos venido abordando, entonces por ahí yo avanzo un poco más. Y en lo que hacen las cuestiones de la ley, ¿sí? De cada una de las leyes, por ahí, más que sepan, con lo que me interesaría a mí, más que sepan cada uno de los ítems que enumera, sí que por ahí entienden el espíritu de esta ley, o qué es lo que ha pretendido el legislador dictando estas leyes, que recuerden que en el primer encuentro yo dije que la ley laboral tiene carácter de orden público, ¿sí? Por esta cuestión de que el empleador no puede decidir si hace caso a lo que dice la ley o no hace caso a lo que dice la ley, ¿sí? Que tiene carácter obligatorio, pero ¿por qué? Porque busca proteger siempre al trabajador, que es la parte más vulnerable en este contrato, ¿sí? No es un contrato, el contrato laboral de entrada no es un contrato de iguales, no es un contrato de personas que estén en la misma situación, ¿sí? Entonces, lo que el legislador hace es, ante esta situación desigual que yo tengo de entrada, un trabajador mucho más vulnerable porque requiere, porque necesita del desarrollo de, o poner su fuerza de trabajo a voluntad de, para cobrar la remuneración. Entonces, ante esa situación desigual, lo que el legislador ha hecho es ir creando estas leyes eh, para justamente tratar de proteger al trabajador en todos sus sentidos, ¿sí? Protegerlo para que tenga un descanso semanal, ¿sí? Y no esté obligado a trabajar todo el tiempo. Falta en acá otra ley que es importante, que es la de jornada laboral, que no la pudimos ver, que es la que establece cuánto dura una jornada de trabajo, ¿sí? Entonces, todo este tipo de leyes lo que hacen de alguna manera es marcarle la cancha al empleador, ¿sí? Es decir, bueno, vos podrás, empleador, decidir por un montón de cuestiones, pero hay otras que tenés que necesariamente atender, ¿sí? Porque son obligatorias y porque buscan siempre proteger al trabajador, ¿sí? Ni hablar la ley de riesgo de trabajo, la de seguridad y higiene, ¿sí? Son todas normativas que buscan proteger a esa persona que se encuentra en relación de dependencia, que se encuentra prestando actividad
con los fines de poder cobrar una remuneración que le permite subsistir, ¿sí? No sé si ha quedado alguna duda así media dando vueltas, si no hay algo que quieran que volvamos a ver, porque la verdad que hoy somos un poco a las corridas. Pero bueno, cualquier cosa que necesiten que volvamos sobre algo, dicen. ¿Qué cosas leo? No sé por qué, no estoy pudiendo abrir esto, pero... ¿Podrían subir el Power al aula? Sí, perfecto. Sí, 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 sí. El PowerPoint, yo por ahí siempre lo que hago, lo que trato de hacer es explicarles a ustedes lo más relevante, ¿sí? Porque esto es mucho teórico de ley, que es muy aburrido, pero me parece que si entienden por ahí la esencia de lo que pretende la ley, o qué es lo que se ha buscado proteger, eh, va a ser más fácil por ahí entender el contenido, ¿sí? Y me parece que va a ser más fácil recordarlo en todo caso. Un recetario, hablando de parcial, no hablamos nada del parcial, hablé con Ana, yo, y me dijo que, ya digo, específicamente, que en el transcurso de la semana le van a enviar todas las instrucciones para el parcial y que va a haber tiempo para hacerlo hasta el martes. ¿Sí? Para que por ahí quede claro esto. Así que bueno, estoy en el aguardo de que les estén enviando la info necesaria. Cualquier cosa me escriben, estoy por ahí medio colgada de la plataforma, pero cualquier inquietud que tengan no duden en inscribirme. Espero que les haya sido productivo, espero que por lo menos les hayan quedado así como los conceptos más importantes, claro. Y espero que también les hayan surgido dudas, porque es importante también, uno crece y construye a partir de las dudas que pueda llegar a tener, que le puedan surgir. Así que bueno, eso también, espero que por ahí les quede alguna duda dando vuelta, me preguntan, o si los buscan y los consultan por otro lado, pero también es importante porque es señal de que esté atendido y que, bueno, está recibido la información. La verdad que todo lo que hace a la temática laboral es muy extensa, y bueno, uno por ahí querría pudiesen ver todo, pero bueno, cuestión de tiempo nos ha tenido complicado. ¿Sí? Me interesaría mucho que nos haya quedado claro por lo menos los conceptos más importantes, ¿sí? Y se hayan entendido. Por ahí también es medio extraño porque no hay ni vuelta que se por ahí muy rápido para contestar dudas que puedan surgir en el momento, pero bueno, espero que haya sido claro, ¿sí? Que les haya ayudado a ustedes. De mi parte, acompañarlos durante estas 4 clases, ha sido un gusto. También es extraño esta modalidad para mí, porque no manejo mucho Zoom y no manejo mucho estas redes, pero espero que haya salido bien. Claro. Bueno, cualquier cosita estamos en contacto, ¿sí? No surge ninguna cosita que me quieran preguntar ahora, me lo pueden preguntar mañana o cuando sea. Esperen las instrucciones por parte de Anabel. Y bueno, les mando un beso grande, que anden bien, y espero que les haya servido todo esto.